Bueno, ¿qué está pasando? Nos preguntamos esto porque hay muchísimas denuncias y casos de personas que se quieren vacunar y, se registra o le avisan, usted está muerto. Y todo Así pasa. aparentemente bajo la excusa muy común últimamente utilizada para este tipo de casos, y Mariano López nos va a contar acerca de este error de tipeo. Muchas gracias, Alexis. ¿Cómo están? Un saludo especial a los televidentes. Y vamos a hablar aquí nosotros con gente del Ministerio de Salud. Además del tema de error de tipeo, también hay una cuestión que ahora nos estamos enterando y sí que sorprende. Hay personas que en los documentos, en los papeles, en un acta de defunción, figura su nombre, su apellido, hasta causa de muerte figura en el acta de defunción. Sin embargo, esas personas están vivas y desean registrarse para poder vacunarse. Vamos a estar abordando todos esos temas. Estamos aquí en la Dirección de Información Estratégica del Ministerio de Salud, DIGIES, en compañía del licenciado Juan Edgar Tulio, para saber primeramente, licenciado, a modo de tener una información actualizada, ¿cuánta gente se está inscribiendo? ¿Cuáles son los números que tienen aquí a la fecha? Sí, buen día para todos. Muchas gracias por la entrevista. Hasta el momento tenemos nosotros registrado de personas de 18 a 49 años, 1.078.945, que es el último corte que estábamos teniendo. Y eso implica desde el día domingo, prácticamente las 7 de la noche, donde se inició la inscripción. Y ese es los números. De menos de 3 horas se registraron prácticamente 300.000 personas en ese momento que se habilitó. Y por supuesto también eso generó un caos en el momento del registro, porque algunas personas figuraban como fallecidos en la plataforma del Ministerio de Salud. Entonces esos casos, por supuesto, enviaron al correo electrónico que dice la plataforma, y hasta ayer por lo menos ya respondimos todos los correos que hemos recibido. ¿Cuántos correos han recibido reclamos de gente que quiere inscribirse pero figura como fallecida? Sí, nosotros recibimos un poco más de 3.000 correos prácticamente. Hemos recibido desde el inicio de la vacunación. Y en el momento que se habilitó este grupo etario 18 a 49 años, hemos recibido 1.267 correos prácticamente, y todos ya fueron respondidas, ¿verdad? Entonces, por lo menos hasta ayer y hoy recibimos ya prácticamente 30, ya todos fueron respondidas. Entonces estamos ya respondiendo en el momento que estamos recibiendo los correos electrónicos. En principio tuvimos un pequeño retraso porque se habilitó la plataforma de inscripción el día domingo a las 7 de la noche. Y desde ese momento, por supuesto, como se inscribieron muchas personas, recibimos los correos y recién pudimos responder todo el día martes del acumulativo del día 13, 14 y 15. ¿Se debe a un error de tipeo? Asimismo, hay que entender que el procedimiento que se seguía anteriormente, estamos hablando del año 2015 para abajo, es que el operador tenía que cargar el número de cédula que consta en el certificado de función, y muchas veces ese número se confunde, el 4 con el 1, el 3 con el 8 o con el 6, o a veces también le falta un número. Entonces eso hace que el número que se carga corresponda a otra persona. ¿Qué se hizo a partir del año 2016? Se vinculó la base de datos de funciones con identificaciones, de tal forma que el operador, al momento de cargar el número de cédula, le aprieta un botón que está en el sistema que es comprobar, y automáticamente le trae el nombre y apellido de las identificaciones, y eso compara con el certificado de función. Si no coincide, ese documento no se puede guardar. Entonces, a partir del año 2016, ese problema se ha corregido. ¿Y qué pasa entonces, licenciado, teniendo en cuenta que hay información de que esa persona está fallecida, pero hace ese reclamo y en realidad no es así? Digo, ¿qué pasa con esa información de que supuestamente estaba muerta la persona? Sí, hasta el momento hemos recibido un poco más de 3.000 reclamos. Todos los reclamos fueron respondidas, pero dentro de ese grupo también encontramos que 22 personas hasta la fecha figuran como fallecidos, pero sin embargo la persona está viva, ¿verdad? Entonces todos sus datos personales coinciden correctamente con el certificado de función. Si bien nosotros ya hemos trabajado con el equipo de PAI para que estas personas igual se vacunen en el momento que les toque, pero sí el problema que están teniendo tienen que solucionar en la instancia correspondiente. Posiblemente van a tener que contratar a algún abogado o ver cómo se puede solucionar. Nosotros vamos a proveer todas las documentaciones correspondientes para que este problema se pueda subsanar. Son 22 personas que tenemos actualmente en la lista. Y el caso de las otras personas, digo, no que estén muertas en los papeles, sino que en ese sistema, ¿a ellos se les responde o tienen que nuevamente volver a inscribirse? ¿Qué pasa después de ese cruzamiento de datos? El proceso es lo siguiente: uno se quiere inscribir, ingresa su número, ingresa a la página del Ministerio de Salud, al sistema Vacunate, ingresa su número de cédula, y con eso ya les tira su
sus datos personales, y si figura en la base de datos de fallecidos del Ministerio de Salud, le sale un mensaje donde le dice: usted figura en la base de datos del Ministerio de Salud como defunción, solicitamos que envíe un correo a... Y ahí lanza un correo, ¿verdad? Que es consulta.mspbs.gov.pi. Al enviar ese correo, nosotros revisamos, contrastamos con lo que está en el certificado de función, y en base a eso hacemos la corrección correspondiente, y prácticamente en 3 minutos la persona ya se puede volver a inscribir. Respondemos el correo y ahí la persona se puede inscribir sin ningún problema. Ahora vamos a mostrar los detalles, y le quiero pedir, licenciado, si nos puede mostrar ese documento, la parte que se puede mostrar, para que nos detalle un poco la documentación que tienen ustedes aquí en la dirección de personas. Alexis Sol, televidentes, personas que en los papeles, que tienen hasta acta de defunción, en los papeles figuran como personas fallecidas, pero en realidad no es así, director. Sí, este por ejemplo es un certificado de defunción de una persona que justamente hizo un reclamo. Como pueden ver, es lo que se puede apreciar, el diagnóstico del cual falleció la persona. Esta información coincide correctamente con su cédula de identidad. Por tanto, nosotros no podemos solucionar el inconveniente que tenemos con esta situación. Si bien esta persona se va a poder vacunar, pero esta situación tiene que poder solucionar en otras instancias. Nosotros vamos a proveer todos los documentos sin ningún problema, pero esa es la situación que estamos teniendo con las 22 personas. Es mucho más complejo. Y podemos ver los detalles, si vos, licenciado, podría explicarnos un poco, porque es un documento que pocas veces se demora, el acta de defunción. Acá, por ejemplo, creo que se detalla incluso información sobre el fallecimiento. Sí, justamente este, por ejemplo, es un ejemplo de una persona que falleció en el hospital de cáncer, que tiene 3 diagnósticos: paro cardiorrespiratorio, falla multiorgánica y cáncer de laringe. Mariano. Es uno de los casos con su diagnóstico correspondiente, y está identificado todos los datos del hospital y también de la información personal de la persona justamente, y se puede corroborar que está en toda la información. ¿Dónde se origina este documento? Los documentos inicialmente se elaboran en los establecimientos de salud donde se produce el deceso, y luego ese documento se carga en un sistema informático del Ministerio de Salud y nos remite a nosotros el documento físico. Nosotros tenemos resguardado todos los documentos del año 2004 hasta la actualidad, que prácticamente son 17 años, y se generan alrededor de 30.000 defunciones al año. Sí, te escucho, Alexis. Creo que todos estamos sorprendidos con esta situación. 22 personas están en esta situación. En los documentos, en los papeles, figuran como fallecidos, pero en realidad son personas que están vivas y que quieren vacunarse. Te escucho. Claro, para que después pueda seguir con otro punto, me quería detener en algo que él decía, que las personas afectadas deben ver ya posteriormente con otros organismos. Y cuando hablamos de otros organismos, lastimosamente hablábamos de trámites burocráticos. Ellos no tienen problemas en proveer los documentos y evidentemente corroborar o hacer la prueba de que no corresponde el certificado de función, pero ¿dónde acude la gente? Y por sobre todo, ¿cuánto tiempo le lleva otra vez aparecer, entre comillas, con vida? Sí, lo que nosotros tenemos los datos de las personas, su identificación totalmente, le llamamos a esa persona y le contamos la situación, y ellos acuden a nosotros. Nosotros tenemos un asesor jurídico que también se comunica con ellos. Hemos trabajado justamente en base a esta lista para que ellos logren vacunarse sin ningún problema, pero sí las documentaciones de que demuestran que esa persona está fallecido en la base del Ministerio de Salud, tiene que retirar ya la persona asignada, que en este caso sería un abogado posiblemente, ¿verdad? Ya esos trámites judiciales hay que ver cuál es el procedimiento, pero nosotros tenemos todas las documentaciones que vamos a estar entregando a la persona que solicita la información. Pero es muy complejo, nosotros no tenemos certeza de que este documento sea realmente de la persona, pero por lo menos figura dentro del certificado de función, y no podemos garantizar de que esa persona realmente está viva, ¿verdad? ¿Qué pasa con esta persona si tiene la edad para vacunarse, si quiere acceder a eso? Si es que tiene la edad para vacunarse, no hay ningún problema, puede acercarse al vacunatorio, y ahí ya tiene la indicación, todos los vacunatorios tienen la indicación de que tienen que igual vacunarle con algunas documentaciones básicas que están solicitando: fotocopia de cédula de identidad y una denuncia policial con su certificado de vida y residencia. Eso se va a anexar al consentimiento informado, porque también hay que entender que estos datos son publicados como datos abiertos y no queremos nosotros que después se crucen los datos y que figuren personas fallecidas que fueron vacunados. Entonces queremos nosotros prever todas las situaciones que puedan ocurrir
ocurrir y justamente por eso es que solicitamos esas documentaciones para después poder demostrar el por qué se vacunaron a estas personas. Licenciado, me gustaría si se puede que repasemos nuevamente para fijar esa información, ¿verdad? Que es muy importante para los que querrán acudir a los vacunatorios, estén con el inconveniente de que figuran como fallecidos, no solo en el sistema informático que se corrobora primeramente y se corrige si es que hay errores, pero en este caso que es más complejo, ¿verdad? Que hay documentación que certifica la muerte de una persona. ¿Cómo entonces va a ser el procedimiento, si podría reiterar? Sí, nosotros tenemos la lista de los 22, tenemos identificado de qué departamentos son y a qué vacunatorio van a acudir estas personas. Esa lista le vamos a estar pasando a los vacunadores de tal forma que no tengan inconveniente en el momento del registro, porque si llega la persona, sí o sí el procedimiento es la verificación previa de si la persona está registrada o no. En ese momento, cuando verifica, va a saltar que está como que figura como en la base de datos de defunción del Ministerio de Salud, entonces ahí con ese listado va a poder vacunarse sin ningún problema. Pero lo de los documentos que tendrá que anexar. Sí, esos documentos tienen que entregarle a la persona al equipo de vacunación. Ellos van a anexar al consentimiento informado y ese documento queda guardado en cada vacunatorio. Entonces ese va a ser nuestro documento de respaldo en el momento que se necesite esa información. Hay, por ejemplo, consulta de la gente, doctor, de una persona, dice que figura como fallecida, que envió el correo al Ministerio de Salud, pero todavía no tiene el retorno de ese correo, no tiene una respuesta. Y la verdad que desconozco el caso, acá puedes fijarte. Acá tenemos un solo correo que está pendiente, porque justamente capaz sea esa persona que está como también la misma situación, pero acá no tenemos ningún correo que esté pendiente. Nosotros hemos respondido todos los correos que tuvimos del día de ayer, entonces no hay ningún correo pendiente que esté en nuestro campo, por lo menos, ¿verdad? Hemos respondido totalmente y prácticamente son más de 3.000 correos, ¿verdad? ¿Cómo es el procedimiento, licenciado, aprovechando, ¿verdad? Este es el correo entonces al que la gente envía su reclamo. Este es el correo por el cual nosotros recibimos los reclamos. Fíjense que hay una cantidad de reclamos. ¿Y cómo lo envían? Al enviar un reclamo, nosotros recibimos, verificamos el nombre y ahí nosotros con el número de cédula verificamos y respondemos. Buen día, el día de ayer ha sido respondido su reclamo, usted ya puede inscribirse desde entonces. ¿Cómo le envió el mensaje de la persona? Y envió por correo. Por ejemplo, una persona envía, dice, envió sus datos nada más, y después envía Richard en este caso y da su número de cédula, ¿verdad? Entonces nosotros verificamos el número de cédula y ahí corroboramos con la base de datos de función del Ministerio de Salud y le respondemos. Solamente un correo está pendiente. Acá podemos ver que no hay ninguno en negrita, por lo menos, que está pendiente de nuestro lado. Perfecto, licenciado. Muchas gracias por su tiempo, ¿sí? No, por supuesto, estamos a las órdenes y para visualizar cualquier situación que podamos encontrar en esta situación. Dale, señor, muchas gracias. El licenciado Juan Edgar Tulla, que de la Dirección Estratégica del Ministerio de Salud, de la Dirección de Información Estratégica, con estas situaciones. Por un lado, redondeando nomás, 3.000 casos de personas que figuraban como fallecidas, que enviaron sus correos y se subsanó esa situación, y la particularidad de esta gente que incluso figuran los documentos como fallecidos, Alexis Sol, que es un dato creo que a todos nos sorprende. Increíble. Que bueno, van a tener una especie de santo y seña para poder proceder a la inmunización. Viste que por naturaleza muchas veces somos mal pensados, ¿verdad? Hablamos de un error de tipeo, pero otra consulta. ¿Estos certificados de defunción coinciden con el periodo establecido para la vacunación? ¿Hay un rango de edad específico de la mayoría? ¿Algún denominador común que nos haga presumir que es para una irregularidad relacionada a las vacunas? El caso de actas de defunción, licenciado, una consulta nada más. ¿Hay un factor común que hayan detectado en el tema de las edades, por ejemplo? No, hay edades de diferentes, o sea, están de diferentes edades. Tengo como 4 personas que son mayores de 20 años y después el resto son personas ya bastante mayores, ¿verdad? Estamos hablando posiblemente del año 2010, 2008, 2007, que son los registros que tenemos, pero hay 3 o 4 personas que tienen entre 20 a 30 años. ¿Y los supuestos fallecimientos se habrían dado entonces entre 2006 y 2010? Los supuestos fallecimientos se dan en 99% 2015 para abajo. Gracias, licenciado. Muchas gracias. Perfecto. Bueno, estamos mucha gente reaccionando a esta información, Mariano. Lo estamos viendo ya también en las redes sociales y en otras plataformas. Qué impotencia tener que estar hablando también de los trámites posteriores, pero hay que hacer la denuncia. Contratar a un abogado, sí o sí. Bueno, vamos a estar siguiendo muy de cerca este caso, Mariano. Muchas gracias. Hasta luego, compañeros.